Bien, lo primero que aprendemos es lo siguiente: que Dios muchas veces ha de llevarnos a una posición importante para que nosotros, cuando ya hemos llegado a esa posición, podamos servirle a Él. Note que Ezequías hace todo lo contrario a lo que han hecho sus antepasados. Cuando Dios lo lleva a esa posición de rey, él comienza a honrar a Dios. No se aparta de Dios como Acaz, sino que comienza a adorar a Dios, manda a quitar todos los altares y comienza a establecer el culto únicamente al único Dios verdadero, y establece que el único Dios en toda la tierra es el Dios todopoderoso, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que a Él hay que honrarlo, adorarlo, bendecirlo y exaltarlo, y vive una vida de obediencia a Dios. Lo mismo que los creyentes estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser cristianos que podamos honrar, obedecer a Dios, bendecir su nombre y reconocer que la posición a la cual hemos llegado, que esta es la siguiente lección que aprendemos de esto, no es por nuestra fuerza, sino que es porque el Señor, Él no hubiese llegado a donde había llegado si no hubiera sido por la intervención divina. Dios le había establecido el reino, Dios lo había sanado. Así que, ¿quién era Ezequías? Era un hombre que era lo que era gracias a la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que entender esta verdad, que hemos llegado donde hemos llegado no gracias a nuestras cualidades, no gracias a nuestras capacidades. Hemos llegado y somos lo que somos gracias a la maravillosa bondad y misericordia de nuestro Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, es porque Dios ha sido bueno para la vida de nosotros. Y por eso debemos honrarlo, exaltarlo, bendecirlo, reconocerlo, adorarlo y proclamar que Él es el único Dios todopoderoso en nuestra vida. Y eso merece nuestra obediencia y rendición a Dios. Así que nadie de nosotros debe creerse más, porque nosotros no somos nada. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Acuérdese cuando usted no era nadie. Acuérdese cuando venía cruzando el río Bravo. Acuérdese cuando venía por el desierto. Acuérdese cuando llegó a esta nación. Yo recuerdo cuando comencé esta iglesia, muchas personas me dijeron: usted no puede comenzar iglesia porque usted no tiene el tiempo suficiente de estar aquí, no tiene la estabilidad, no lo puede hacer, no lo puede lograr. Pero ¿sabe qué? Dios lo permitió, y hoy yo reconozco que lo que soy no es porque yo hable bien, no es porque yo soy tan bueno, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que tenemos, la familia, la provisión financiera, lo que somos es gracias a la misericordia de nuestro Dios. Dicen gloria a Dios, hermano. Así que eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo es la siguiente pregunta que quiero que hagamos, y es: ¿qué estaban haciendo los babilónicos en Jerusalén? Bien, respondamos esta pregunta. Bien, los acontecimientos de los cuales le he hablado hace un momento los encontramos en Segunda de Crónicas 32, 31. El contexto bíblico de esta historia del rey Ezequías indica, como ya les mencioné, que fue curado por Dios para dar testimonio de Dios de aquel milagro. Y para confirmar que Dios lo había sanado, hizo una señal. Ahora, esa era la razón por la que estaban los babilónicos en aquel lugar. Resulta ser que este pueblo babilónico tenían muchos astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. ¿Qué tenían? Los astrólogos son los hechiceros, pero los astrónomos son personas que estudian los astros, y es una ciencia. Entonces, estos se dieron cuenta que algo había sucedido, porque en su estudio de la astronomía, los babilónicos, se cree, fueron los primeros en descubrir, en inventar el primer reloj solar.
Entonces, como ellos eran muy observadores de esto y tenían un reloj solar, se dan cuenta que de repente ha sucedido algo extraño. Y es que el sol ha retrocedido 10 grados y esto es 40 minutos. Imagínese usted que de repente usted vio que son las 12:40. Pero más tarde usted mira que ya no son las 12:40, sino que son las 12. O sea, ¿cómo es posible esto? Entonces ellos se dieron cuenta que esto sucedió en Judá, porque esto dice fue notorio en toda la nación. Así que al darse cuenta de esto, inmediatamente este rey Baladán preparó una embajada, una comitiva dirigida por su hijo Merodach Baladán. Y se cree vino por dos razones. Primera razón por la que viene porque se ha dado cuenta que Ezequías ha derrotado al ejército de Senaquerín. Y entonces no pueden entender cómo este ejército ha sido derrotado por Judá, que era un ejército pequeño. En segundo lugar, les hace venir el hecho mismo de las señales de que había el sol retrocedido 10 grados, o sea 40 minutos que equivaldría. Entonces ellos vienen intrigados porque saben que Ezequías ha tenido una victoria sobre los de Asiria, pero lo que más les intriga es que debido a la sanidad que él había tenido, Dios había obrado un milagro y había confirmado ese milagro a través de darle una señal. Entonces ellos querían saber cómo y quién era ese Dios que había podido hacer semejante milagro todopoderoso. Porque, hermano amado, ¿quién no va a quedarse impactado que esto suceda? Entonces ellos impactados por esto, y míreme aquí por favor, ellos vienen donde Ezequías, y la razón por la que vienen era porque en realidad ellos querían conocer un poco más de ese Dios todopoderoso que había hecho semejantes milagros. Voy a repetirlo de nuevo. Ellos habían venido para que Ezequías les hablara un poco más acerca de ese Dios todopoderoso que había hecho semejantes milagros. A eso habían venido. Ahora, ¿cuál es la lección que vamos a aprender de esto nosotros? Es la siguiente. Y es que muchas veces Dios ha de obrar grandes milagros en nuestra vida con el fin de dar a conocer su poder a los que no le conocen, con el fin de que nosotros como creyentes que hemos experimentado milagros de parte de Dios en tiempos difíciles podamos testificarle a las personas que no conocen a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande. Ahora la pregunta es esta: ¿qué hizo Ezequías? Se recuerda que yo titulé este mensaje el no ser agradecido es un error que nos puede traer una drástica consecuencia. Este hombre, en vez de testificar de lo que Dios había hecho, se quedó callado. Y lo que menos hizo fue explicarles, contarles lo que Dios había hecho. No les habló de cómo Dios le había dado la victoria cuando él estaba allá enjaulado, porque Senaquerín escribió: enjaulé a Ezequías como a un pájaro en su palacio.